Mi esposa me pidió permiso para estar con otro para no hacerlo a mis espaldas y eso fue su peor error. Buenas, gente de Reddit. Sé que la mayoría de los que están leyendo esto van a pensar que me lo inventé y lo entiendo perfectamente, porque si alguien me hubiera contado esta historia hace 2 años yo también hubiera pensado exactamente lo mismo. Pero acá estoy, escribiendo esto a las 11 de la noche con una cerveza que ya está tibia y la cabeza que me explota si no lo saco de alguna manera. Así que me senté, abrí esto, y acaba todo. Antes de meterme de lleno en lo que pasó, necesito que entiendan quién soy, no para que me tengan lástima sino para que lo que voy a contar tenga sentido. Trabajo como técnico de mantenimiento de ascensores desde los 23 años. Hoy tengo 27. La mayor parte de mi jornada la paso dentro de fosas, revisando cables de tracción, poleas, frenos de seguridad, sistemas eléctricos, diagnosticando por qué una máquina que debería funcionar normalmente no funciona. Es un trabajo que la mayoría de la gente no considera glamoroso, y está bien, no lo es. Pero es un trabajo que te entrena para algo que la mayoría de la gente no tiene, la capacidad de mirar una situación sin reaccionar emocionalmente, identificar dónde está la falla real, y actuar con precisión sin apresurarte. Eso que aprendí dentro de las fosas de ascensor fue, sin que yo lo supiera, exactamente lo que me salvó cuando el piso se empezó a mover debajo de mis pies en mi propia casa. Mi nombre es Tomás. Estuve casado 4 años con Renata, y lo que voy a contar es la historia de lo que pasó desde el día en que ella se sentó frente a mí con cara de estar haciendo algo valiente y me hizo la pregunta más desquiciada que alguien le puede hacer a su esposo, hasta el día en que lo perdió todo frente a las personas que más le importaban en el mundo, en orden cronológico, con todos los detalles. Agárrense. Renata y yo nos conocimos en la boda de un primo mío. Ella era amiga de la novia, yo era primo del novio, y por una de esas coincidencias de la logística de las bodas terminamos sentados en la misma mesa. Era divertida. De esas personas que en 5 minutos ya conocen a todos, hacen reír a la mesa, recuerdan los nombres de los desconocidos. Me pareció magnética. Empezamos a salir ese mismo mes, 2 años después nos casamos, y los primeros 18 meses de matrimonio fueron, siendo honesto, bastante buenos. No perfectos, nadie tiene un matrimonio perfecto ni debería pretender tenerlo. Pero éramos 2 personas que se llevaban bien, que tenían proyectos en común, que se reían de las mismas cosas. No me puedo quejar de esa etapa. El problema, visto ahora con distancia, es que Renata necesitaba algo que yo no siempre le podía dar, atención constante. No me refiero al tipo de atención afectiva normal, sino a una validación permanente, externa, visible. Necesitaba que la miraran. Al principio lo canalizaba en redes sociales, en salidas con amigas, en arreglarse más de lo necesario para hacer el supermercado. Después empezó con el gimnasio. El gimnasio arrancó como algo razonable. 3 veces por semana, horario claro, vuelta a casa a tiempo. No tuve ningún problema con eso. Uno no puede oponerse a que su pareja cuide su salud y se sienta bien, pero las 3 veces por semana se fueron convirtiendo en 4, después en 5, y las conversaciones en casa dejaron de incluirme a mí para estar llenas de nombres que yo no conocía, anécdotas de personas que ella describía como si fueran sus mejores amigos de toda la vida aunque los hubiera conocido 2 meses atrás. Y entre esos nombres, uno empezó a aparecer con una frecuencia que yo registré sin comentar: Patricio. Patricio era su entrenador personal. Renata me lo presentó una tarde que lo cruzamos en el supermercado, una de esas coincidencias que uno no sabe si son realmente casuales o no. Tipo de 29 años, 1,80 m, de esos que parecen haber sido diseñados específicamente para ser fotografiados. Me dio la mano con la sonrisa fácil de alguien acostumbrado a caerle bien a todo el mundo, y yo le respondí con la misma cordialidad sin pensar demasiado en el asunto. Lo que sí noté fue cómo estaba Renata ese día. Luminosa es la palabra, más luminosa de lo que solía estar cuando éramos solo nosotros 2 en cualquier situación cotidiana. Eso fue en agosto. Septiembre fue el mes en que empezaron los cambios que yo fui catalogando en silencio. El trayecto al gimnasio, que antes le llevaba 40 minutos de ida y vuelta, de repente empezó a durar 2 horas. Su teléfono, que antes quedaba tirado en cualquier lado de la casa sin ningún cuidado especial, ahora siempre estaba boca abajo sobre la mesa o directamente en el bolsillo de su ropa. Cuando llegaba algún mensaje y ella lo leía, se levantaba de donde estuviera y se iba a otra habitación para responder. Cuando yo entraba a la pieza sin anunciarme, el movimiento de bloquear la pantalla era tan automático que parecía un reflejo que había practicado. Registré todo eso. No dije nada. En mi trabajo, cuando ves una señal de alarma, no arrancas a desconectar cables al azar porque te parece que ahí está el problema. Primero entendés el sistema completo. Identificás el patrón. Localizás la falla con precisión. Después actuás.
Lo que detonó todo fue un jueves de octubre, después de cenar. Renata llevaba toda la noche con esa cara de alguien que tiene algo atascado en la garganta y no sabe cómo sacarlo. La conocía bien después de 4 años. Estaba ensayando algo. Me sirvió un vaso de agua sin que yo lo pidiera, lo cual ya era raro porque ninguno de los dos tenía ese tipo de gestos en la cotidianeidad, y se sentó frente a mí con las manos juntas sobre la mesa. Tomás, necesito que me escuches con la mente abierta, arrancó. Ese arranque solo ya me puso en modo de análisis. Nada bueno empieza con esa frase. Dale, te escucho, le dije. He estado pensando mucho en nuestra relación, en lo que necesito como persona, y creo que soy de las que no puede estar con una sola persona toda la vida. No es que no te quiera, te quiero, pero siento que hay cosas que necesito explorar. Y en vez de hacerlo a tus espaldas, que sería lo fácil y lo deshonesto, prefiero ser honesta y pedirte permiso. Me quedé mirándola. Ella continuó, agarrando velocidad como alguien que tiene el discurso memorizado y quiere llegar al final antes de que la interrumpan. Sé que suena difícil de procesar, pero creo que la honestidad es la base de cualquier relación sana. Me parece mucho más respetuoso hacia vos pedirte permiso que engañarte. Hay parejas que tienen relaciones abiertas y funcionan perfectamente, con comunicación y límites claros. Podríamos intentarlo. Vos también podrías salir con otras personas si quisieras, no sería una sola vía. Cuando terminó de hablar, hubo un silencio que ella pareció interpretar como que yo estaba procesando. Y en parte era eso, pero también estaba procesando algo más específico, el hecho de que esta propuesta no llegaba del aire. Nadie pide una relación abierta en abstracto. Siempre hay un nombre concreto detrás. ¿Con quién? Le pregunté. Ella se tensó. ¿Quién dijo que haya alguien específico? Renata. Nadie llega a esta conversación sin que haya alguien específico del otro lado. ¿Con quién? La pausa duró varios segundos. Después, con un tono que intentaba mezclar honestidad con algo que quería sonar como valentía, me dijo el nombre que yo ya esperaba escuchar. Patricio. No me sorprendió. Lo que sí me sorprendió, y esto es algo que no esperaba de mí mismo, fue la calma que sentí en ese momento. No el tipo de calma forzada de quien se aguanta las ganas de explotar, sino una calma real, casi clínica, como cuando identificas exactamente dónde está la falla en un sistema y sabes con certeza que podés arreglarla. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo, que era mucho para procesar de golpe. Ella asintió, claramente aliviada. Creo que esperaba una pelea, que había preparado argumentos para una confrontación, y el hecho de que yo no explotara la descolocó. Se fue a la cama antes que yo. Yo me quedé en el sillón con el vaso de agua que ella me había servido, mirando la pared, y con la cabeza funcionando, porque había algo que Renata no sabía. La semana anterior al jueves de la gran propuesta, yo había tenido un momento de información accidental que cambió todo. Mi teléfono se había quedado sin batería en el medio de una guardia, y le pedí el suyo a ella para llamar a mi supervisor. Me lo dio sin pensar, porque era solo una llamada, ningún misterio. Pero cuando fui a marcar el número, vi la última conversación abierta en la pantalla. Era con Patricio. No la leí entera porque se cerró sola casi de inmediato, pero alcancé a ver la última burbuja de texto antes de que desapareciera. El martes, como siempre, mi amor. El martes era el día de mi guardia nocturna. Así que mientras Renata me presentaba su propuesta de honestidad y relación abierta, yo ya sabía que esa honestidad llegaba con al menos varios meses de demora. Lo que ella estaba pidiendo no era permiso para empezar algo, era cobertura para algo que ya existía. Esa noche, mientras ella dormía, yo estaba con los ojos abiertos en la oscuridad construyendo el esquema completo de lo que iba a hacer, no con bronca, con claridad. A la mañana siguiente me levanté a la hora de siempre, hice el desayuno de siempre. Le di un beso en la frente a Renata antes de salir, como hacía siempre. Absolutamente todo normal, porque lo primero que entendí fue que si yo cambiaba mi comportamiento, ella se pondría en guardia y yo perdería información que todavía necesitaba recopilar. Y la información, en este tipo de situaciones, es todo. En el trabajo, durante el almuerzo, llamé a mi hermano Leandro. Es el único de mi familia con quien puedo tener una conversación seria de verdad, sin que el otro empiece a opinar antes de que termines de contar. Le expliqué todo. Él escuchó en silencio completo, y cuando terminé me dijo lo único que yo necesitaba escuchar. ¿Qué necesitas que haga? Eso es un hermano. Leandro me recomendó a un abogado especialista en divorcios, amigo suyo de la facultad con quien había hablado alguna vez de estas cosas. Me reuní con él ese viernes al mediodía, en su estudio, y tuve una de las conversaciones más útiles de mi vida. Me explicó en términos claros lo que implicaba legalmente la situación, qué podía y qué no podía hacer en este proceso, que convenía proteger primero. Me dijo específicamente que no tocara nada todavía, que siguiera con la rutina normal, y que lo más urgente era proteger los activos comunes.
la cuenta bancaria conjunta que teníamos y el auto que estaba registrado a mi nombre. Me dijo también que cuando estuviera listo para ejecutar todo, me llamara y él movía los papeles en 48 horas. Me fui del estudio con la estructura del plan en la cabeza. Me faltaban las pruebas. Eso lo resolví en los siguientes 10 días y fue más sencillo de lo que esperaba porque Renata había cometido un error que es sorprendentemente común. Tenía activado el respaldo automático de su teléfono en la tablet que compartíamos en casa. Una tablet que yo usaba quizás una vez cada 2 meses para ver algo en la cama cuando no tenía ganas de prender la tele, que ella claramente había olvidado que existía o que ni siquiera recordaba haber conectado a su cuenta. Cuando entré y revisé esa tablet una noche mientras ella estaba en la ducha, encontré lo que necesitaba y bastante más. Los mensajes con Patricio no databan de las últimas semanas, databan de hacía 6 meses. 6 meses de conversaciones diarias, de planes coordinados, de fotos compartidas, de mensajes que no necesito describir en detalle porque el contenido general ya lo pueden imaginar. 6 meses en los que Patricio le decía que era extraordinaria, que merecía algo mejor, que el problema era que yo no sabía apreciarla. 6 meses en los que ella le contaba que yo era aburrido, que no tenía ambiciones, que mi trabajo era una prueba de que nunca iba a salir de la mediocridad. Ese fragmento en particular me resultó interesante, no por el insulto en sí sino por el contexto. El mismo hombre que le decía que merecía algo mejor seguía, después de 6 meses, sin ofrecerle nada concreto. No había ningún mensaje de Patricio que dijera déjalo y vengámonos a vivir juntos ni nada que se le pareciera. Solo halagos constantes, coordinación de martes cuando yo estaba de guardia y palabras que ocupaban mucho espacio sin decir nada real. Hice capturas de todo lo que era relevante. Las mandé a mi correo personal, el que Renata no conocía porque lo había creado específicamente para el trabajo y nunca lo había mencionado en casa. Algunas las imprimí en la imprenta del trabajo un martes cuando llegué temprano y no había nadie todavía. Después borré el historial de la tablet con cuidado. En casa, mientras tanto, Renata esperaba mi respuesta con una paciencia que yo interpretaba correctamente. No era paciencia real, era confianza en que el resultado ya estaba decidido. 2 veces me preguntó si había pensado en lo que le había propuesto. Las 2 veces le dije que sí, que seguía procesándolo, que era un tema delicado y quería estar seguro antes de decir cualquier cosa. Ella aceptaba esa respuesta con la expresión de alguien que siente que el partido ya está ganado y solo espera el pitazo final. Una noche quiso profundizar la conversación. Me dijo que entendía que era difícil pero que pensaba que podíamos manejarlo, que había leído sobre parejas que tenían este tipo de acuerdos y que la clave era la comunicación. Le escuché, le dije que entendía, y le dije que antes de tomar cualquier decisión, se me había ocurrido algo. Quería celebrar nuestro aniversario de bodas, que caía en 3 semanas, con una cena familiar, grande, de verdad. Los 2 lados de la familia reunidos, los suyos y los míos, en la casa de sus padres que tenía espacio suficiente. Una celebración de los 4 años, para demostrar que seguíamos siendo un equipo. La cara que puso Renata en ese momento es algo que no voy a olvidar. Fue de alivio total y puro. Pensó que el hecho de que yo quisiera celebrar el matrimonio era la señal de que estaba cediendo, que estaba dispuesto a negociar sus términos. Se levantó, me abrazó, me dijo que le parecía una idea hermosa y que sus papás iban a estar felicísimos de que lo hiciéramos ahí. Me costó exactamente lo mismo que me costó todo ese proceso, mantener la expresión en el lugar correcto. Durante las 3 semanas siguientes, yo fui el mismo Tomás de siempre hacia afuera. Llegaba a casa, preguntaba cómo le había ido, cenábamos, veíamos algo en la tele, a veces salíamos el fin de semana. Por dentro estaba ejecutando cada paso del plan con la misma meticulosidad que le dedico a un sistema que hay que desmantelar sin que el edificio se venga abajo. Lo primero fue la cuenta bancaria. Moví la mayor parte del dinero a una cuenta personal que había abierto esa semana, dejando lo suficiente en la conjunta para que no lo notara en una revisión rápida. Lo segundo fue hablar con el abogado para que los papeles del divorcio estuvieran listos para ser presentados el lunes siguiente a la cena. Lo tercero fue tener una conversación con mis padres y con Leandro, sin entrar en detalles específicos, solo diciéndoles que en la cena iba a pasar algo importante y que necesitaba que estuvieran ahí y que confiaran en mí sin hacer preguntas en el momento. Los 3 aceptaron sin presionarme, que es lo mejor que podés pedir de tu familia. Y lo cuarto fue preparar la presentación. Renata, como prácticamente todo el mundo de su generación, documentaba su vida en redes sociales con bastante detalle. Fotos, historias, publicaciones con ubicación. Patricio también. Y ninguno de los 2 se había molestado en ser especialmente discreto en el espacio público, probablemente porque calculaban que yo no revisaba esas cosas,
lo cual era correcto para mi comportamiento habitual pero incorrecto para mi comportamiento de ese mes en particular. Recopilé todo lo que era públicamente visible y verificable, fotos de ambos en lugares que ella me había dicho que iba sola o con amigas, fechas que coincidían exactamente con excusas que me había dado, comentarios que dejaban en claro sin ninguna ambigüedad que la relación era bastante más que una amistad de gimnasio. Lo organicé cronológicamente, lo combiné con las capturas de los mensajes de la tablet, y lo monté en una presentación de diapositivas que podía proyectarse en una pantalla, porque sí, iba a haber proyector en esa cena. Le dije a Renata que quería preparar algo especial, una presentación de fotos de los 4 años juntos, para mostrarle a la familia reunida, un recorrido visual por el matrimonio. Ella encontró eso romántico y se ofreció a ayudarme a armarlo. Le dije que no, que quería hacerlo solo, que era mi regalo para ella. Fue el único momento de todo ese proceso en que me resultó genuinamente difícil sostener la compostura. El día de la cena llegó un sábado de noviembre. La casa de los padres de Renata, Graciela y Roberto, estaba preparada como si fuera una fiesta importante, mantel largo, vajilla buena, flores en la mesa. Graciela había cocinado durante 2 días. Estaban ellos dos, las 2 hermanas de Renata con sus respectivas parejas, un tío y una tía. De mi lado estaban mis padres, Leandro y su novia, y mi tía Marta, que es básicamente una segunda madre para mí. 12 personas alrededor de esa mesa, más Renata y yo. Renata estaba radiante esa noche. Vestido nuevo que yo no había visto antes, pelo arreglado, maquillaje cuidado, la sonrisa de alguien que siente que tiene todas las cartas en la mano y está a punto de ganar la partida. En algún momento del aperitivo se me acercó por detrás, me puso la mano en el hombro y me susurró al oído que estaba muy contenta de que hubiéramos decidido hacer esto, que sentía que íbamos a estar bien. Le devolví una sonrisa. La cena empezó con el ambiente habitual de estas reuniones familiares, conversaciones cruzadas, chistes internos, preguntas sobre el trabajo, comentarios sobre los chicos de alguna de las hermanas. Roberto, el padre de Renata, hizo un brindis cuando llegaron los platos principales. Fue un discurso emotivo, de esos que salen del corazón de un padre que ve a su hija casada y siente que el mundo está bien ordenado. Habló de lo orgulloso que estaba, de lo buen hombre que era yo, de lo que esperaba para los años que venían. Levantamos las copas. Todos brindaron. Yo brindé también, con jugo de naranja porque había decidido no tomar alcohol esa noche. Cuando terminaron los platos principales y antes de que salieran los postres, me levanté y pedí la atención de todos con el tono calmo de siempre. Quiero agradecerles a todos que estén acá esta noche. Saben que no soy de los discursos largos, así que preparé algo visual, una presentación de los momentos más importantes de estos 4 años, para que quede registrado. Conecté la computadora al proyector que había instalado antes de que llegaran los primeros invitados, cuando todavía estaba solo armando la mesa con Graciela. La pantalla se encendió en la pared del comedor. Renata, desde el otro lado de la mesa, me sonrió. Las primeras diapositivas eran genuinas. Fotos de cuando éramos novios, de la propuesta de matrimonio, de la boda, de los primeros viajes. La gente hacía comentarios, se reía, señalaba momentos que recordaban o que les contaban por primera vez. Todo muy bien. El ambiente era exactamente el que tenía que ser. Entonces llegó la diapositiva de la pausa. Ahora quiero compartir algo que descubrí hace unas semanas, dije, con el mismo tono que había mantenido toda la noche, sin cambiar un decibel, porque creo que la honestidad es fundamental en una relación. Y si alguien en esta mesa lo sabe bien, es Renata, que me lo dijo hace exactamente 3 semanas con esas palabras. En la pantalla apareció la primera captura de pantalla de los mensajes. Fecha visible, nombres visibles, contenido visible. El silencio que cayó sobre esa mesa fue físico. Da un tipo de silencio que se siente en el cuerpo, que ocupa el espacio, que aplasta el sonido de la vajilla y las conversaciones de fondo como si alguien hubiera apagado el volumen de golpe. Renata se puso blanca. Primero completamente blanca, después roja. Tomás, no, arrancó. Déjame terminar, dije, sin alzar la voz, sin ningún gesto dramático. Pasé las diapositivas, una por una, en orden cronológico. Los mensajes donde ella le decía a Patricio que yo era aburrido y sin ambiciones. Las fotos que habían subido juntos a sus cuentas en fechas que coincidían exactamente con las excusas que ella me había dado. Las conversaciones donde coordinaban los martes. La primera captura databa de hacía 6 meses. Esto no empezó hace 3 semanas, cuando Renata decidió ser honesta conmigo y pedirme permiso, dije, dirigiéndome a la mesa en general. Empezó hace 6 meses. Acá están las fechas. Roberto se levantó de la silla a la mitad de la presentación. Se quedó parado, con las manos apoyadas en la mesa, mirando la pantalla.
Después miró a su hija con una expresión que yo nunca le había visto y que no voy a intentar describir demasiado porque era demasiado privada para reproducirla acá. ¿Esto es cierto?, le preguntó. Renata empezó a llorar. No fue el llanto de alguien que está genuinamente arrepentido y no sabe qué decir. Fue el llanto de alguien que ve que la situación se le fue completamente de las manos y busca el recurso más inmediato para recuperar algún tipo de control. Papá, es más complicado que lo que parece. Él no entiende todo el contexto. Yo necesitaba. ¿Cuánto tiempo?, la cortó Roberto. El silencio de Renata después de esa pregunta fue su respuesta más clara de toda la noche. Graciela, que había estado con la mano sobre la boca desde que apareció la primera diapositiva, se levantó sin decir nada y se fue a la cocina. Una de las hermanas estaba llorando también, visiblemente afectada. La otra la miraba con una expresión que era pura decepción, la clase de decepción que no viene de sorpresa sino de confirmar algo que uno no quería confirmar. Renata cambió de estrategia entonces, que era exactamente lo que yo esperaba que hiciera. Me miró a mí y pasó al ataque. Tomás, ¿cómo pudiste hacer esto acá, frente a todos? Esto era un asunto entre nosotros dos. ¿Cómo podés ser tan cruel de traerlo a una cena familiar? Renata, le respondí, vos misma me dijiste hace 3 semanas que la honestidad era la base de todo. Que era mejor ser directa que hacer las cosas a escondidas. Estoy siendo completamente directo, frente a todos. Mi tía Marta se tapó la sonrisa con la servilleta. Leandro miraba la mesa con una expresión neutra. Mis padres estaban callados pero mi viejo me hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza que valió más que cualquier discurso. Renata intentó otra vuelta. Estás exagerando todo, estás poniendo esto fuera de contexto. Nosotros teníamos problemas hace tiempo. Esto fue una consecuencia de algo que venía mal entre los dos, no podés reducirlo a... No estoy reduciendo nada, la corté, con el mismo tono. Estoy mostrando fechas, conversaciones y fotos que son públicamente verificables. El contexto lo pone cada uno. Apagué el proyector, me senté, tomé un sorbo de agua y continué. Y ya que estamos siendo honestos con todos, quiero contarles que esta semana inicié los trámites del divorcio. Los papeles ya están preparados y mi abogado los presenta el lunes. Dejé que eso se asentara un segundo. Gracias a todos por estar esta noche. La cena estuvo excelente, Graciela. Lo que siguió durante la siguiente hora fue una mezcla de conversaciones simultáneas en distintos rincones de la casa que yo no voy a detallar completamente porque hay partes que eran privadas de la familia de Renata y no me corresponde reproducirlas. Lo que sí puedo decir es que Roberto le habló a su hija en la cocina con una voz baja y seria que se escuchaba sin entenderse desde el comedor. Que las 2 hermanas de Renata se turnaron entre consolarla y claramente estar muy enojadas con ella. Que mi familia se agrupó alrededor mío con la combinación justa de apoyo y respeto por el momento. En algún punto Renata me siguió hasta el pasillo cuando yo iba al baño. Me agarró del brazo y me dijo que podíamos arreglarlo. Que ella iba a cambiar, que lo de Patricio no significaba nada real, que era una estupidez que había cometido y que si yo le daba una oportunidad iba a demostrarlo. Si no significaba nada, le dije, ¿por qué duraste 6 meses? Se quedó sin respuesta. Y si era tan insignificante, agregué, ¿por qué en vez de contármelo directamente preparaste una propuesta de relación abierta para cubrir lo que ya estaba pasando? Tampoco respondió eso. Me fui de la casa de sus padres cerca de las 11 de la noche, solo. Leandro me acompañó hasta el auto en silencio y cuando llegamos me preguntó cómo estaba. Le dije la verdad, agotado pero bien, como cuando terminás de revisar un sistema que llevaba meses fallando, encontrás la falla exacta, corregís lo que tenías que corregir y ves que todo vuelve a funcionar. Esa noche dormí en lo de mis padres. Primera noche en meses que dormí de corrido sin despertarme en el medio. El lunes, como había dicho, el abogado presentó los papeles. Y empezó la segunda parte de la historia. Si alguien tiene alguna pregunta sobre algo que no quedó claro, o si quieren opinar sobre lo que hubieran hecho diferente en mi lugar, échenla en los comentarios. Los voy a estar leyendo todos porque la verdad me interesa saber cómo lo ven desde afuera. Primera actualización. Escribo esto 4 semanas después de aquella noche. Hay varias cosas que pasaron en ese tiempo y que merecen estar en el registro porque la historia no terminó con el proyector apagado. Lo primero y más importante, Patricio. El gran amor de Renata, el hombre que durante 6 meses le decía que era extraordinaria y que merecía algo mejor que yo, tardó exactamente 9 días desde que todo salió a la luz en romper todo contacto con ella. 9 días. Según me contó después la hermana menor de Renata, con quien tengo buena relación y que desde aquella noche no ha parado de disculparse conmigo por no haber dicho nada cuando sospechó que algo pasaba.
Patricio le mandó un mensaje diciéndole que no estaba listo para una relación formal, que todo se había complicado demasiado y que necesitaba espacio para procesar. 6 meses diciéndole que merecía algo mejor. 9 días para desaparecer cuando llegó el momento de dar la cara. Renata tuvo que irse a vivir con sus padres porque el departamento estaba alquilado a mi nombre y yo no renovaba el contrato. Yo también estuve sin lugar propio durante un mes, viviendo en lo de mis viejos mientras conseguía un alquiler nuevo para mí solo. No fue la parte más cómoda del proceso, pero tampoco me molestó tanto como hubiera esperado. El proceso legal avanzó sin grandes complicaciones. Habíamos firmado separación de bienes cuando nos casamos, gracias a que mi viejo había insistido mucho en ese punto antes de la boda y yo acepté más para no discutir que por convicción propia. En retrospectiva fue una de las mejores decisiones pasivas de mi vida. No había mucho que dividir. El auto era mío antes del matrimonio. La cuenta ya estaba reorganizada. Salí sin pérdidas económicas significativas. Segunda actualización, 2 meses después de la cena. El divorcio avanzó más rápido de lo que esperaba porque Renata no puso objeción en ningún punto del proceso. Creo que era una combinación de culpa genuina y de que sus propios padres le habían dejado en claro que no iban a financiarle ningún tipo de batalla legal contra mí. Roberto me llamó personalmente, cosa que no esperaba ni remotamente, para pedirme disculpas en nombre de su familia. Fue una conversación de 15 minutos, incómoda para los dos en distintas medidas, y al final me dijo que él también había notado cambios en Renata durante esos meses, pero que no había sabido cómo interpretarlos. Le dije que lo entendía, que estas cosas no son fáciles de ver cuando la persona que querés es quien las hace. En el trabajo, la vida siguió exactamente igual. Mis compañeros no saben nada de nada y está bien así. Siempre me gustó esa separación entre el trabajo y lo personal. Renata intentó contactarme 3 veces por WhatsApp durante esas semanas. Las primeras 2 no respondí. La tercera vez mandó un mensaje largo donde me explicaba que su error había sido comunicarse mal, que en realidad el problema era que yo no había estado suficientemente presente en la relación, que la distancia entre nosotros era de los dos lados. Guardé ese mensaje porque el abogado me había pedido que conservara toda comunicación durante el proceso. Después la bloqueé. Tercera actualización. 3 meses y medio desde la noche de la cena. Conseguí un departamento nuevo, chico, concreto, mío. Firmé el contrato un martes al mediodía y esa misma tarde compré un colchón, una silla y lo mínimo para cocinar. El primer fin de semana que estuve ahí solo, sin nada que decorar todavía y con la heladera casi vacía, fue de los mejores que recuerdo en mucho tiempo. Tomé mate sentado en el piso y puse música que a Renata no le gustaba y que yo había dejado de escuchar sin darme cuenta de cuándo exactamente había pasado eso. Salí a tomar algo con Leandro y 2 amigos. Primera salida social desde que empezó todo. Estuve bien, no espectacular, no eufórico, pero genuinamente bien. ¿Qué es lo más honesto que uno puede decir en esa etapa? Me llegó por terceros que Patricio ya estaba saliendo con otra cliente del gimnasio, menos de 3 meses después de desaparecer de la vida de Renata. Según la hermana, a Renata le pegó muy duro enterarse. No sé qué esperaba que pasara exactamente, pero aparentemente esperaba algo diferente. El divorcio quedó firmado ese mes. Salí del juzgado, me fui directo al trabajo. Tenía un ascensor que revisar en un edificio del centro. Lo revisé. A veces lo más terapéutico es tener algo concreto y mecánico que arreglar. Cuarta actualización, 5 meses después. Sé que mucha gente en los comentarios me preguntó si me arrepentí de haberlo hecho público frente a la familia de los dos. La respuesta honesta y completa es no, y quiero explicar por qué, porque no es una respuesta simple. No lo hice porque sea vengativo por naturaleza. No es algo de lo que me enorgullezca como rasgo de personalidad. Lo hice porque entendí algo específico de la situación. Renata había construido toda su narrativa sobre una versión de mí que la familia aceptaba sin cuestionarla. Yo era el que no entendía, el que no podía darle lo que necesitaba, el que tenía un problema con su libertad y su crecimiento personal. Esa narrativa era la que ella iba a usar para explicar el divorcio si el proceso hubiera sido privado. Y frente a su propia familia, con las capturas de pantalla y las fechas en una pantalla de proyección, esa narrativa no se sostuvo ni un minuto. ¿Hubiera sido más elegante hacerlo en privado? Posiblemente. ¿Hubiera cambiado algo? No. Lo de Renata no fue un error de una noche ni una mala decisión impulsiva. Fueron 6 meses de decisiones activas, conscientes y coordinadas. Ese tipo de situaciones merecen consecuencias que estén a la altura de la escala real del problema. Leandro me dijo algo en aquella noche cuando me acompañó al auto que todavía pienso seguido: no hiciste una escena, presentaste hechos. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Tiene razón. Una escena es emocional y se olvida en semanas. Los hechos presentados frente a 12 personas en una cena familiar se quedan. Quinta actualización, 7 meses. Conocí a alguien,
No voy a dar detalles porque es muy nuevo y sería raro y un poco innecesario escribirlo acá en extenso. Solo voy a decir que es una persona que habla sin calcular el efecto de cada palabra antes de decirla, que cuando hacemos planes simples no los convierte en algo complicado, y que cuando estamos juntos yo no siento que tenga que ser alguien diferente de quien soy, que es, en definitiva, lo más básico que uno puede pedir y lo primero que desaparece cuando una relación empieza a ir mal. En el trabajo me ofrecieron un puesto de supervisor de zona, más responsabilidad, mejor sueldo, horario más regular. Lo tomé. Me pareció que el momento era bueno para ese paso. La vida que tengo a 7 meses de aquella noche es objetivamente mejor en casi todos los aspectos que la que tenía antes de que empezara todo esto. El departamento está en orden, el trabajo va bien, duermo bien. Esas 3 cosas parecen simples hasta que te das cuenta de que las habías perdido todas sin registrar el momento exacto en que se fueron. Sexta actualización, 9 meses. Renata se fue a otra ciudad. Consiguió trabajo allá y se fue con lo que podía cargarse en el auto. Su hermana me lo contó en un mensaje corto. Creo que necesitaba contárselo a alguien fuera del círculo familiar inmediato. No sé si llamar a eso valentía o simplemente quedarse sin opciones cómodas donde estaba. Probablemente es una mezcla de las dos cosas, que suele ser la respuesta más honesta para casi todo. Lo que siento cuando pienso en Renata hoy no es rencor. Tampoco es algo que yo llamaría perdón, porque el perdón implica que el otro reconoció el error de manera genuina y rindió cuentas, y eso nunca pasó de verdad. Es más bien indiferencia. Una indiferencia que llegó gradualmente y sin que yo la buscara, y que resultó ser la sensación más liberadora de todo el proceso. La persona que conocí 2 meses atrás sigue en mi vida, ya no es tan nueva, sigue siendo buena. Séptima actualización, 1 año y 2 meses después de aquella cena de aniversario. Escribo esta última actualización porque siento que el relato merece algún tipo de cierre, aunque sé perfectamente que la vida real no tiene los cierres ordenados y satisfactorios que tienen las historias bien escritas. Esto es lo más cercano a un cierre que puedo ofrecer. Estoy bien. Eso es lo más importante y también lo más simple de decir. Estoy bien en el sentido de que me levanto a la mañana sin peso encima. En el sentido de que tomo decisiones sobre mi tiempo, mi plata y mi espacio sin tener que calcular cómo las va a interpretar otra persona. En el sentido de que cuando llego a casa al final de un día largo, ese espacio es mío y está en orden, y eso es suficiente. Hubo algo que aprendí en todo este proceso que no venía en ningún manual y que no hubiera podido aprender de otra manera, que la calma no es pasividad. Cuando le cuento esta historia a gente que me conoce, la pregunta que más me hacen es siempre la misma: ¿cómo pudiste no explotar cuando te dijo lo que te dijo? Y yo siempre respondo lo mismo: explotar hubiera sido para mí, no para ella. Una explosión emocional me hubiera hecho sentir algo durante 5 minutos y no hubiera cambiado absolutamente nada de lo que necesitaba cambiar. La calma también fue para mí, pero además fue funcional. Me permitió pensar con claridad cuando más lo necesitaba. Me permitió actuar de manera que las consecuencias fueran reales y duraderas. Me permitió llegar a aquella cena con todo preparado, ejecutarlo sin errores y salir por la puerta sin haber gritado una sola vez ni dicho nada de lo que tuviera que arrepentirme. Renata me pidió permiso para hacerme daño. Lo enmarcó como honestidad, lo presentó como un favor, lo ofreció como si fuera ella la que estaba siendo generosa en la situación. Y yo aproveché ese permiso de una manera que ella definitivamente no anticipó cuando se sentó frente a mí con el discurso preparado. El ascensor de mi vida, después de bastante tiempo parado y fallando, volvió a subir. Y esta vez revisé todos los cables antes de arrancar. Gracias a los que llegaron hasta acá. No esperaba que esto fuera tan largo cuando empecé a escribirlo, pero resulta que había bastante que contar.